Disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presenta Combinación Clave. Mandó una carta a sus más cercanos y estoy hablando de José Piñera, quien fue ministro de la dictadura, de Pinochet específicamente, que fue el creador del sistema de AFPs. Aparece una nota bien interesante ayer en el cuerpo de reportajes de La Tercera, donde aparece una especie de bitácora de lo que sucedió en el año 80 cuando finalmente se aprobó en 4 sesiones. Y eso es bien clave, en 4 reuniones, el cambio al sistema de pensiones que antes era de reparto para instaurar el sistema de AFPs. Aparece cuando le preguntan a José Piñera y le dicen, ¿esto dónde se ha implementado antes? Y él dice, en ninguna parte. Es nuevo, es novedoso, es lo que creó su propio departamento, era ministro del Trabajo en ese momento. Curiosamente era ministro de Trabajo y Previsión Social. Sí, ministro. Y se creó el sistema de AFPs. José Piñera, ¿por qué es noticia? Porque, bueno, él está radicado, es un economista, está radicado en Estados Unidos, hermano de Sebastián Piñera, uno de sus hermanos mayores, tienen harta distancia, sí, que ha sido pública, y él señala que a través de una carta, sus más cercanos, habitualmente manda cartas o se relaciona mucho enviando cartas a sus más cercanos, señala que quiere volver a Chile. Quiere volver a Chile para defender el sistema de AFPs, se siente con esas ganas, es el padre, podríamos decirlo así, del actual sistema de AFPs, y también lo que quiere es defender el sistema económico. Y la verdad es que llama mucho la atención, estuve leyendo varias notas respecto a su carta, y hay varias frases que ocupa que me encantaría poder analizarlas con ustedes. Él dice, he decidido suspender mi cruzada mundial para iniciar una contraofensiva en Chile contra las retroexcavadoras, que amenazan no solo el modelo económico que nos ha puesto en el umbral del desarrollo, sino que también nuestras libertades. Es bien curioso que un hombre que fue parte de la dictadura, que fue ministro de Pinochet, que aparece en esta foto muy fuerte que estaba en la nota del diario La Tercera ayer, donde aparece una foto en blanco y negro, donde está parte de la Junta Militar, está Pinochet en el medio, está su ministro del Trabajo al lado, está Mónica Madariaga, ministra de Justicia, están los ministros de la dictadura, que un hombre como que fue parte tan importante de una dictadura hable de luchar contra las retroexcavadoras. Qué figura más extraña, porque él fue parte de un gobierno que no tenía retroexcavadoras, lo que tenía era tanques, armas y uniformes. Entonces, bueno, voy a seguir con la reflexión. Lo otro que él habla, dice, es que quiere defender las libertades, y ese es su objetivo, defender las libertades de los chilenos. Es súper curioso también que ocupe el término libertad, porque es lo que no había en dictadura. No existía ningún tipo de libertad en dictadura cuando él fue ministro de Estado. Es más, en el mismo nota del diario La Tercera, con esta bitácora de cómo se cambió el sistema de AFPs, se señala que fueron cuatro las reuniones entre el entonces ministro del Trabajo y Previsión Social, José Piñera, con la Junta Militar, que eran todos los poderes en uno. Son 4 las reuniones de exposición hasta que al final dicen, sí, firmemos, de acuerdo, cambio. Se cambia el sistema de reparto por un sistema de AFPs. ¿De qué libertades se está hablando? ¿Qué libertades defiende si bajo cero libertad es que impuso un sistema? ¿Qué libertades pretende defender si fue ministro de una dictadura? ¿Y qué libertades pretende defender hoy día de los chilenos si quién tiene libertad hoy día en Chile para decidir? No nos pongamos una venda. O sea, con los sueldos que se pagan hoy día, ¿alguien tiene realmente libertad para decidir algo? Si el 50% de los trabajadores chilenos gana hasta 305.000 pesos o el 70% gana hasta 426.000, ¿hay libertad ahí para defender? Bueno, eso es lo segundo. Habla también, y me parece súper curiosa la forma que ocupa, porque parece como que estuviera sacado de un libro de historia, o parece que estuviera sacado de alguna entrevista antigua, porque habla de defender lo que sucede en Chile como patriotas, como nacionalistas, y ocupa algunos términos que son sacados de los años 70. Y los ocupa de una manera que son sacados de los años 70. Parece un hombre que se quedó en una dimensión pasada de la vida, que se quedó en otro momento de la historia de Chile. Parece que ha estado muy lejos de lo que pasa en Chile y del diálogo permanente que hoy día se sostiene sobre qué es ser chileno y cómo somos en Chile. Tomando todo esto, la verdad es que yo creo que el regreso de José Piñera, a los que más afecta,
son a las AFP. Si yo soy del grupo No Más AFP, a mí me gustaría que volviera José Piñera, porque si alguien le hace flaco favor a las AFP, es José Piñera hoy día. Si vuelve José Piñera, de inmediato todo el peso de la historia se viene con él. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las fotos que conocemos de José Piñera está al lado de Pinochet. Fue su ministro de Estado. ¿Le conviene a las AFP que venga un hombre a defenderlas, que fue ministro de Estado de Pinochet? En que esas fotos en blanco y negro de los dos mirando, sonriéndose, estén todo el rato sobre los medios de comunicación. Hoy día, los que tienen que tener más temor de que un hombre como José Piñera venga a defender el sistema son las propias AFP, porque va a retrotraer la discusión al origen. ¿Cuándo se creó el sistema y con qué discusión se creó el sistema? Si alguien viene a defender una creación personal hecha en dictadura, eso es lo que se va a poner en la agenda. Entonces, si José Piñera viene acá, esa va a ser la discusión absolutamente ideológica y retrotraída hacia la dictadura. Entonces, yo creo que los primeros que le van a poner cortapisas y trabas son las propias AFP. De hecho, la llegada de José Piñera, la propia carta, lo que dice, solamente le entrega argumentos a la gente que está en contra de las AFP. Así que a lo mejor sí va a haber una recepción en el aeropuerto de los que dicen no más AFP a la llegada de José Piñera, porque hoy día lo peor que le puede pasar, yo creo, a las AFP tratando de defender un sistema que se está cayendo a pedazos y que está en plena discusión, es que llegue un hombre que fue ministro en dictadura a defender su creación. Una creación que se resolvió en 4 reuniones, donde no hubo discusión, 4 reuniones con la Junta, para firmar un decreto diciendo todos los chilenos entran al sistema AFP, pero las Fuerzas Armadas no. ¿Y saben por qué las Fuerzas Armadas no? Porque desconfiaban del sistema, porque era nuevo. Entonces las Fuerzas Armadas quedaron fuera. Y eso fue un compromiso que tomó José Piñera para poder convencer a que el resto de los chilenos sí. ¿Y saben lo que argumentó Pinochet? En un momento en que estaban discutiendo, aparece en el diario La Tercera también, y es notable. Pinochet dijo, no fue solamente él, fue el entorno de Pinochet que estaba analizando lo que pasaba. De hecho, uno de los abogados de la Junta que asesoraba le dijo a José Piñera, oiga, pero si finalmente son los privados los que van a administrar toda esta cantidad de plata, en ese entonces se calculaba, estamos hablando de principios de los 80, 97 millones de dólares que iban a manejar de lo que se le iba a quitar a los trabajadores, como este ahorro forzoso que se nos quita todo, ¿no le entregará demasiado poder a los empresarios por sobre el Estado, el que manejen tal cantidad de plata y que al final nos termina haciendo daño a nosotros, que somos los que representamos al Estado? Era una pregunta que ya en ese momento se hacían, en los albores de los 80, respecto al sistema. ¿Y cuál es la respuesta frente a esa pregunta que hoy día tenemos? Porque es cierta, ¿no? ¿Qué poder tiene el sector económico respecto al Estado de Chile? Se lo preguntaron en los años 80, por eso yo digo, si viene José Piñera a defender el sistema, los que más tienen que temer son los dueños de las AFP. 9:10, esto es Combinación Clave, bienvenidos. Muchos hablan. Otros critican. Que ocupe el término libertad, porque es lo que no había en dictadura. No existía ningún tipo de libertad en dictadura cuando él fue ministro de Estado. Es más, en el mismo nota del diario La Tercera, con esta bitácora de cómo se cambió el sistema de AFPs, se señala que fueron cuatro las reuniones entre el entonces ministro del Trabajo y Previsión Social, José Piñera, con la Junta Militar, que eran todos los poderes en uno. Son 4 las reuniones de exposición hasta que al final dicen, sí, firmemos, de acuerdo, cambio. Se cambia el sistema de reparto por un sistema de AFPs. ¿De qué libertades se está hablando? ¿Qué libertades defiende si bajo 0 libertad es que impuso un sistema? ¿Qué libertades pretende defender si fue ministro de una dictadura? ¿Y qué libertades pretende defender hoy día de los chilenos? ¿Y quién tiene libertad hoy día en Chile para decidir? No nos pongamos una venda. O sea, con los sueldos que se pagan hoy día, ¿alguien tiene realmente libertad para decidir algo? Si el 50% de los trabajadores chilenos gana hasta 305.000 pesos o el 70% gana hasta 426.000, ¿hay libertad ahí para defender? Bueno, eso es lo segundo. Habla también, y me parece súper curiosa la forma que ocupa, porque parece como que estuviera sacado de un libro de historia, o parece que estuviera sacado de alguna entrevista antigua, porque habla de defender lo que sucede en Chile. Si alguien viene a defender una creación personal hecha en dictadura,
eso es lo que se va a poner en la agenda. Entonces, si José Piñera viene acá, esa va a ser la discusión absolutamente ideológica y retrotraída hacia la dictadura. Entonces yo creo que los primeros que le van a poner cortapisas y trabas son las propias AFP. De hecho, la llegada de José Piñera, la propia carta, lo que dice, solamente le entrega argumentos a la gente que está en contra de las AFP. Así que a lo mejor sí va a haber una recepción en el aeropuerto de los que dicen no más AFP a la llegada de José Piñera, porque hoy día lo peor que le puede pasar, yo creo, a las AFP tratando de defender un sistema que se está cayendo a pedazos y que está en plena discusión, es que llegue un hombre que fue ministro en dictadura a defender su creación. Una creación que se resolvió en 4 reuniones, donde no hubo discusión, 4 reuniones con la Junta para firmar un decreto diciendo todos los chilenos entran al sistema AFP, pero las Fuerzas Armadas no. ¿Y saben por qué las Fuerzas Armadas no? Porque desconfiaban del sistema, porque era nuevo. Entonces las Fuerzas Armadas quedaron fuera. Y eso fue un compromiso que tomó José Piñera para poder convencer a que el resto de los chilenos sí. ¿Y saben lo que argumentó Pinochet? En un momento en que estaban discutiendo, aparece en el diario La Tercera también, es notable. Pinochet dijo, no fue solamente él, fue el entorno de Pinochet que estaba analizando lo que pasaba. De hecho, uno de los abogados de la Junta que asesoraba, como patriotas, como nacionalista, y ocupa algunos términos que son sacados de los años 70. Y los ocupo de una manera que son sacados de los años 70. Parece un hombre que se quedó en una dimensión pasada de la vida, que se quedó en otro momento de la historia de Chile. Parece que ha estado muy lejos de lo que pasa en Chile y del diálogo permanente que hoy día se sostiene sobre qué es ser chileno y cómo somos en Chile. Tomando todo esto, la verdad es que yo creo que el regreso de José Piñera a los que más afecta son a las AFP. Si yo soy del grupo No Más AFP, a mí me gustaría que volviera José Piñera, porque si alguien le hace flaco favor a las AFP, es José Piñera hoy día. Si vuelve José Piñera, de inmediato todo el peso de la historia se viene con él. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las fotos que conocemos de José Piñera está al lado de Pinochet. Fue su ministro de Estado. ¿Le conviene a las AFP que venga un hombre a defenderlas, que fue ministro de Estado de Pinochet? En que esas fotos en blanco y negro de los dos mirando, sonriéndose, estén todo el rato sobre los medios de comunicación. Hoy día los que tienen que tener más temor de que un hombre como José Piñera venga a defender el sistema son las propias AFP, porque va a retrotraer la discusión al origen. ¿Cuándo se creó el sistema y con qué discusión se creó el sistema? Disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presenta Combinación Clave. Mandó una carta a sus más cercanos, y estoy hablando de José Piñera, quien fue ministro de la dictadura, de Pinochet específicamente, que fue el creador del sistema de AFPs. Aparece una nota bien interesante ayer en el cuerpo de reportajes de La Tercera, donde aparece una especie de bitácora de lo que sucedió en el año 80, cuando finalmente se aprobó en 4 sesiones. Y eso es bien clave, en 4 reuniones, el cambio al sistema de pensiones que antes era de reparto para instaurar el sistema de AFPs. Aparece cuando le preguntan a José Piñera y le dicen, ¿esto dónde se ha implementado antes? Y él dice, en ninguna parte. Es nuevo, es novedoso, es lo que creó su propio departamento, era ministro del Trabajo en ese momento. Curiosamente era ministro de Trabajo y Previsión Social. Sí, ministro. Y se creó el sistema de AFPs. José Piñera, ¿por qué es noticia? Porque, bueno, él está radicado, es un economista, está radicado en Estados Unidos, hermano de Sebastián Piñera, uno de sus hermanos mayores, tienen harta distancia, sí, que ha sido pública, y él señala que a través de una carta, sus más cercanos, habitualmente manda cartas o se relaciona mucho enviando cartas a sus más cercanos, señala que quiere volver a Chile. Quiere volver a Chile para defender el sistema de FPs, se siente con esas ganas, es el padre, podríamos decirlo así, del actual sistema de FPs, y también lo que quiere es defender el sistema económico. Y la verdad es que llama mucho la atención, estuve leyendo varias notas respecto a su carta, y hay varias frases que ocupa que me encantaría poder analizarlas con ustedes. Él dice, he decidido suspender mi cruzada mundial para iniciar una contraofensiva en Chile contra las retroexcavadoras, que amenazan no solo el modelo económico que nos ha puesto en el umbral del desarrollo, sino que también nuestras libertades. Es bien curioso que un hombre que fue parte de la dictadura
que fue ministro de Pinochet, que aparece en esta foto muy fuerte que estaba en la nota del diario La Tercera ayer, donde aparece una foto en blanco y negro, donde está parte de la Junta Militar, está Pinochet en el medio, está su ministro del Trabajo al lado, está Mónica Madariaga, ministra de Justicia, están los ministros de la dictadura, que un hombre como que fue parte tan importante de una dictadura hable de luchar contra las retroexcavadoras. Qué figura más extraña, porque él fue parte de un gobierno que no tenía retroexcavadoras, lo que tenía era tanques, armas y uniformes. Entonces, bueno, voy a seguir con la reflexión. Lo otro que él habla, dice, es que quiere defender las libertades. Y ese es su objetivo, defender las libertades de los chilenos. Es súper curioso también